Puerto Rico. Óigame, esto sí que, y quiero que me escuche con mucha calma esta parte. Hay un sacerdote norteamericano de New York de nombre Thomas Forrest. Es un sacerdote, este librito que está aquí, uno de los libros que él escribió. Thomas Forrest tuvo una situación que lo nombran en Puerto Rico a pastorear la iglesia católica carismática, iglesia católica romana del pueblo de Fajardo. Y en ese caminar con el Señor, que llega a Puerto Rico, ya sabía un poquito de español, empieza a bregar acá con el español, y aprendiendo español y aprendiendo la cultura nuestra, empieza a tener unas experiencias particulares de leer la palabra del Señor. Y le voy a leer lo que él nos escribe, un pedacito de lo que él nos escribe en este libro, que también lo recomiendo, está la referencia que le pusimos, Jesucristo, sanador de mi persona. El padre Thomas Forrest escribe el primer capítulo, pues él lo escribe con otro líder católico, y ese primer capítulo él lo llama Mi Pentecostés. Y escuche esto, dice el padre Thomas Forrest: en el año de 1971, un sacerdote dominico de los Estados Unidos dio un retiro carismático en la República Dominicana, al que asistió mi supervisor, y ese supervisor mío tuvo una experiencia impresionante con el Espíritu Santo y decidió invitar a ese equipo que estuvo en República Dominicana a Puerto Rico, y en esa ocasión vinieron 5 personas. Esas 5 personas eran 2 sacerdotes, una hermana monja dominica, 2 metodistas, un ministro y un laico. Ese era el grupo que vino a Puerto Rico en el 1971. Mi jefe me dijo: tú tienes que ir porque vas a tener la experiencia de vivir lo que es un retiro católico pentecostal. Yo no entendí lo que quería decir aquello de católico pentecostal. Era la primera vez que yo estaba escuchando esas palabras juntas. Sin embargo, me dijo, yo estuve en uno similar y la experiencia fue excelente. Llegué al retiro sin saber nada de la renovación carismática o de la experiencia pentecostal. Ni me imaginaba lo que podía suceder. Allí habían 88 personas, entre las cuales se contaban 20 sacerdotes, 40 monjas y los demás eran laicos. Entre ellos había un joven americano que al llegar empezó a decir que él creía en el don de lenguas y en la manifestación del Espíritu Santo, a lo cual yo ni entendía lo que estaba diciendo. Y ese joven decía: yo tuve mi Pentecostés personal. Dice el libro, sigue el narrativo diciendo que él se sorprendía a escuchar aquello. Llevaba años como sacerdote y nunca había escuchado nada de pentecostal, ni de Espíritu Santo, ni de Pentecostés, nada. Y él dice que empezó a participar del seminario o del retiro, y él decía que él se sentía como que estaba perdiendo el tiempo en aquel lugar. Sin embargo, en ese lugar dice que aquello lo que se experimentaba era un ambiente de amor y una alegría que yo no podía explicar. Según pasaban las horas, yo veía cómo la gente alababa a Dios en voz alta, glorificaba al Señor, y cómo Dios empezaba a bautizar a la gente con el Espíritu Santo. Terminó el retiro, no recibí el Espíritu Santo. Al día siguiente me fui a mi casa, a la casa parroquial, me acosté, tomé la Biblia en mis manos y empecé a recibir y cantar algunos salmos. De momento me di cuenta que mientras estoy acostado en mi cuarto, alabando al Señor,
Lo más extraño es que comencé a cantar en lenguas. Dios empezó a manifestar en mi vida y empecé a sentir que estaba sintiendo el poder del Espíritu Santo, y de mi boca salían series de sonidos que eran una vivencia interior inolvidable. Cantaba en una lengua extraña, sin entender lo que estaba diciendo. Lo único que puedo decir es que me pasé 4 horas y media en la cama alabando al Señor y con esa experiencia sobrenatural sobre mi vida. Y se me escapó que ya la misa estaba por comenzar y me tocaba manejarla. De allí salió y empezó a dar la misa en Fajardo, en lengua. Y los hermanos de la iglesia decían: Dios, ¿qué pasó al sacerdote? Llegó loco de ese retiro. No, y empezó a decirle a la gente: alaba, ponte de pie, alaba a Dios, levanta las manos, vamos a glorificar al Señor, vamos a decirle bienvenido Espíritu Santo. Oiga, y esa noche, esa tarde, allá en la capilla de Fajardo, empezó el poder de Dios a manifestarse de forma gloriosa en aquella iglesia católica. Oiga, una cosa tremenda, y ahí empezó a manifestarse el Señor, y entonces las misas empezaron a convertirse en misas de sanación, de oración, ciclo de oración por todo Fajardo. La capilla se encendió en el poder del Espíritu Santo y empezaron a ocurrir cosas bien lindas en Fajardo. En un momento dado, el clero católico como que no le gustó mucho el asunto y lo mueven para Aguabuena. En Aguabuena llega el padre Forrest, recomiendo el librito para que usted lo lea. Llega el padre Forrest allá a Aguabuena, y el jefe de él, que está caminando con él, le dice: mira, vamos para allá arriba, pero yo quiero que tú sepas que las loqueras esas que te están dando, la tienes que echar para el lado. No puede, o sea, bájale un poco, como dicen los muchachos por ahí, bájale 2 rayitas, bájale, porque está demasiado alto eso. Y le dijo: no, es que esto es el Espíritu Santo. Y mientras van en el carro, habían hecho una reunión para recibir a ese grupo, a ese sacerdote nuevo que iba para la capilla de Aguabuena. Cuando llegan al salón, oiga esto, cuando llegan al salón, que está un grupo de jóvenes, miembros de la Iglesia Católica, allí reunidos para recibir y conocer quién es el pastor o el sacerdote. Tan pronto él llega con su superior, empieza algunos hermanos a alabar al Señor, y empiezan 2 o 3 a hablar en lengua, y empiezan 2 o 3 a cantar al Señor en manos altas. Y él mira al jefe y dice: mira, yo no he hecho nada, yo estoy llegando aquí, no me eche a mí la culpa de esto. Mire, ese mismo día empezó a haber una manifestación tremenda en la capilla de Aguabuena. Tan es así que Aguabuena se convirtió en el centro de capacitación carismática católica en Puerto Rico. Este hombre empezó a hacer retiros casi semanales. Gente de distintos pueblos de la isla iban allí a recibir, a alabar al Señor, inclusive se bautizaban en ocasiones allí. Tuvo una visión tan tremenda que había un motel, oiga esto, había un motel en Aguabuena, y todo el mundo sabe lo que es un motel. Ese motel había caído en desuso, y el padre Tomás Forrest le dice al clero católico que por qué no lo compramos, y aceptan la idea, compraron el motel y lo convirtieron en un centro de retiros carismáticos. Al día de hoy, el centro se llama Cristo Redentor, está en el barrio Jagüeyes de Aguabuena y está operando como un centro de retiros para Puerto Rico. La Fraternidad de Hombres de Negocios lo usamos con mucha frecuencia. Hace 2 meses estuvimos allí, un fin de semana glorioso. Ahí está la foto, porque después con el tiempo tumbaron todas las cabañitas que había y demás, e hicieron edificios. Hay 7 casas allí, de 2 pisos, preciosas, con capillas y todo para alabar al Señor. Eso fue parte de la visión de Tomás Forrest. Fue Tomás Forrest quien hizo el génesis en este movimiento carismático. Y algo interesante de él: Tomás Forrest siguió siempre siendo católico, toda su vida. Después de estar en Aguabuena, en el 1977-78, lo trasladan a otro sitio, e inclusive en un momento dado lo trasladan al Vaticano.
y en el Vaticano se encargó de abrir grupos carismáticos allá cerca del Papa, donde inclusive el Papa los visitaba. En Puerto Rico seguía el panorama lindo en el Señor, pero con ciertas reservas por parte del grupo católico de Puerto Rico. Y no puedo decir que eso es lo mismo que ocurrió en demás países. En Puerto Rico ocurrió que empezó a haber presión por parte de los obispados a distintas iglesias católicas, a los grupos carismáticos, metiéndole presión y exigiendo hasta cierto punto de que había que ir abandonando o echando a un lado esas tendencias pentecostales que estaban habiendo en las distintas capillas. Se le dio ultimátum a muchos grupos carismáticos. Algunos se sometieron a la directriz, se quedaron, y los que no se sometieron a ese ultimátum fueron expulsados de la Iglesia Católica. Y al ser expulsados, algunos hermanos de ese momento se fueron a iglesias evangélicas que ya existían o se mantenían independientes, y la mayoría se mantuvo independiente, creando entonces así grupos que se reunían en las casas, en las marquesinas, en los distintos sectores, en centros comunales, para alabar al Señor. A través del tiempo, esos grupos se dieron cuenta de que según estaba pasando eso, en Fajardo estaba pasando también en la Junta, estaba pasando en Quebradilla, estaba pasando en muchos pueblos, y la realidad era que Dios se estaba moviendo de forma bien particular, creando un ministerio, un movimiento nuevo que iba a ser llamado entonces el movimiento carismático de corte nuestro, que es el que se crea en el 1979. En el 79, en el mes de septiembre, los grupos se reúnen, empiezan a hablar y se desarrolla y se crea entonces la hermandad de Iglesia Cristiana Carismática, que somos nosotros con identidad propia, ¿verdad? Con un grupo que se levanta con identidad propia, dándole parte al Espíritu Santo que se mueva y que podamos evangelizar. Mire, el mover del Espíritu Santo siguió en Puerto Rico. El movimiento carismático católico se desarrolla, pero también en iglesias históricas, evangélicas, seguía también el movimiento del Espíritu Santo. Los catacumbas surgieron en los años 70, 71. La Casa del Joven en Mayagüez, en el 1972. Había un nuevo avivamiento en los discípulos de Cristo. En la calle Comerío, Florentino Santana, un discípulo de Cristo de muchos años, un pastor, empieza a tener una experiencia bien linda con el Espíritu Santo y se derrama de nuevo en los discípulos de Cristo en el 1974 en la calle Comerío de Bayamón. Los hogares CREA, Teen Challenge empieza a surgir también, empiezan a haber conversiones de artistas y políticos. O sea, todo eso lo está ocurriendo en el siglo XX, años 70, 80, 90. Este libro también lo recomiendo, y para ustedes es la promesa. Lo escribe el licenciado Crenly Cruz, esposo de la pastora Marta, discípulo de Cristo de Vega Alta, Marta Ramírez. El esposo de Marta, Crenly, nos conocimos en el Instituto Farmacéutico, era gerente general de Johnson & Johnson, un pianista, un adorador del Señor tremendo. Se da la tarea de ver y analizar qué estaba pasando en Puerto Rico en los años 70, 80 y 90. Y nos entrevistan a un grupo de gente de nuestras experiencias en las universidades, nuestras experiencias en la fraternidad. Entrevista a más de 10, 15 pastores, porque se entiende que en los años 70, 80 y 90 hubo un avivamiento tremendo en las universidades y en todo Puerto Rico completo. Los recomiendo para que usted lo lea y lo pueda ver con más calma. Todo eso estaba ocurriendo y obviamente en nuestro movimiento de hermandad de Iglesia Carismática se formaliza, se crea una estructura donde ha tenido varios presidentes. El primer presidente nuestro fue el licenciado Etienne Estremera, juez en adjuntas en Ponce. Luego de Etienne vino Tony Pavón, después vino Eladio Hernández, después vino Pepito Casillas, después vino Marcos Morales, después vino Reinaldo Colón y nuestro presidente actual, que es Ángel Dionel Núñez, que ya está dirigiendo la fraternidad ya hace por espacio de 1 año o 2 años. La hermandad de Iglesia Carismática está entrando a su próximo nivel. Un nivel donde tú y yo tenemos que entender
que fue un ministerio diferente, distinto, con identidad propia, que se levanta para estremecer a Puerto Rico a través del poder del Espíritu Santo. Dios nos dice, y quiero terminar ya con esto, y de la higuera aprended, la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que Él está cerca a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Estamos viviendo tiempos finales. Hay muchos ministerios que tienen una función que tienen que hacer. Dios levantó a este ministerio en los años 70, a la Hermandad de Iglesia Cristiana Carismática, para llegar a donde otros no podían llegar. Pero no solamente es llegar a través del poder del Espíritu Santo. Son tiempos finales. Mire lo que está pasando con Trump, ¿verdad? Cómo Estados Unidos se está estableciendo, y si Estados Unidos se estremece el mundo entero. Por lo tanto, todos sabemos lo que está pasando en Israel, en el Medio Oriente. Son tiempos finales. Y la palabra nos exhorta a que nosotros, como hermandad de Iglesia Carismática, veamos que ese tiempo está final y que tenemos que movernos a hacer lo que Dios quería que hiciéramos desde el principio. Pero no por nuestra fuerza, sino a través de lo que la palabra nos dice en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es un ministerio que se mueve a través del poder del Espíritu Santo. Y esa fue la visitación que tuvimos en un momento dado. Y eso es lo que tenemos que hacer, llevar el Evangelio a otros a través del poder del Espíritu Santo, donde hayan señales, prodigios, milagros. Para eso Dios nos ha llamado. Y qué bueno que aquí hay un grupo de futuros pastores que saben que están ahí y no tienen que esperar a ser pastores para moverse en la dirección correcta. Y con esto termino. Un hombre lisiado que se arrastra, no tiene carro, se arrastra a pie y con una bocinita que les regalaron se para en las esquinas de África a decirle a la gente que hay esperanza para su vida. Si él puede hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Y el llamado y el reto es eso, que a través del poder del Espíritu Santo podamos ir a decirle a la gente que Dios es real y quiere transformar las vidas y los corazones. Póngase de pie un minutito y con esto terminamos. Cierre sus ojos en esta mañana. Corté unas cuantas cositas, pero lo principal está ahí. Es un llamado que Dios hizo a la iglesia carismática. Es un llamado que Dios hizo a la hermandad de iglesia carismática, donde tú y yo hoy somos parte de ese llamado. Cierra tus ojos y dile: Señor, habla con tu Dios y dile: yo estoy dispuesto a llevar tu palabra en este ministerio lindo que tú has levantado, pero no lo puedo hacer solo. Necesito a tu Espíritu Santo. Y en esta mañana le decimos: bienvenido Espíritu Santo. Dile ahí: bienvenido Espíritu Santo. Díselo: bienvenido Espíritu Santo. Padre, yo te presento a este grupo que estamos aquí en esta mañana. No queremos llevar tu palabra en nuestras fuerzas. La queremos llevar a través del poder del Espíritu Santo, como lo hicieron nuestras generaciones anteriores, que estaban llenas del Espíritu Santo. Úsanos, Señor, para llevar tu palabra a través del poder del Espíritu Santo y levantar a Puerto Rico que se desangra en la calle. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana.